Perfecto. Arrancamos. Venga. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Summit de Madrid y en particular a esta sesión, la cual hemos denominado Impulsando el desarrollo con Amazon Q Developer, el caso de Global Suite Solutions. Mi nombre es Daniel Merchant, soy Enterprise Solutions Architect y me he especializado de alguna manera en toda la parte de lo que es el servicio Amazon Q Developer por la experiencia que tengo como desarrollador. Conmigo están hoy Ana Suja Luján, quien es Solutions Architect también en AWS, y Armando Ferrero Camargo, quien es CTO de Global Suite Solutions. Muy bien. Dentro del stack de Generative AI de AWS, Amazon Q Developer forma parte de la suite de Amazon Q, que forma parte de la parte administrada, la parte que está más en el top, y es un servicio full administrado, que no requiere ningún tipo de gestión del ciclo de vida de modelos por parte del cliente, sino que puede ser utilizado directamente por los equipos de desarrollo de software. Amazon Q Developer es un servicio que, mediante inteligencia artificial generativa, ayuda a nuestros clientes durante todo el ciclo de vida de desarrollo de software. Desde la parte de planeación, la parte de implementación de código, la parte de documentación, generación de test, hasta la parte de monitorización en entornos productivos en el entorno de AWS. Ha sido desarrollado siguiendo los principios de privacidad y seguridad del dato, con lo cual lo que queremos asegurar es que todo el código que nuestros clientes procesan a través de Amazon Q Developer se mantiene privado y no se comparte con ninguna otra instancia ni con terceras partes para ningún tipo de objetivo, ni de entrenar otros modelos ni nada similar, ¿vale? Amazon Q Developer está disponible donde los equipos de IT y de desarrollo de software lo necesitan. Primero que nada, a través del entorno CLI, vía la terminal con un muy buen performance. Muchos de los desarrolladores trabajan en este entorno regularmente. En el IDE, donde solemos tener nuestro día a día escribiendo código, implementando nuevas funcionalidades. También en la documentación, ya no es necesario leer 50 páginas de documentación de un servicio de AWS. Allí tenemos también disponible Q Developer para que nos explique rápidamente cómo implementar un servicio y cómo configurarlo en nuestro entorno. Está disponible en la consola de AWS, tanto en la aplicación móvil como en la aplicación web. Se puede integrar igualmente con sistemas de mensajería interna de clientes enterprise, como por ejemplo Microsoft Teams o Slack. Y finalmente también tenemos una integración con GitLab Duo, en la cual lo que hacemos es llevar los agentes de transformación de código y de desarrollo de código de Amazon Q Developer al entorno de GitLab, de manera que se pueda realizar un uso del mismo de forma centralizada. En diferentes conversaciones con clientes nos hemos dado cuenta de varios pain points que ellos tienen en diferentes ciclos del proceso de desarrollo de software. Desde la parte de planeación, la parte de creación, crear unit test es algo que a los desarrolladores en general no nos gusta, consume mucho tiempo. Toda la parte de review, de seguridad, de código, hasta la parte de transformación. Para cada una de estas fases del desarrollo de software, Amazon Q Developer tiene una serie de características que nos ayudan a ser más productivos y a trabajar de manera más ágil en nuestro día a día como desarrolladores. Estas funcionalidades pasan por ejemplo, explorar y entender cómo funciona un servicio determinado de AWS, cómo configurarlo en nuestro entorno, cómo desplegarlo, hasta la parte de creación de código como tal, cuando estamos escribiendo código en el IDE, cuando estamos agregando nuevas funcionalidades, pasando por creación de unit test, mantener nuestro código seguro, compliance, hasta cuando lo desplegamos en el entorno productivo y queremos saber cómo se está comportando, cuáles son los errores que tiene y cómo podemos minimizarlos. Ahora, esto es un poco en las slides cómo funciona el servicio, pero nada mejor que verlo a través de una demo en la manera en la que podemos utilizarlo en el día a día, ¿ok? Es la mejor manera en la que hemos considerado que podemos explicarlo. Y para ello me acompaña mi compañera Ana Suja, quien es Solutions Architect, pero quien me va a ayudar a representar el día a día de un desarrollador y cómo puede sacar partido de Amazon Q Developer para tener un desarrollo más ágil a través del servicio. Gracias, Daniel. Yo soy Ana Suja, soy arquitecta de soluciones en AWS, pero como dice Daniel, ahora voy a hacer lo que llamamos en AWS Voice of the Customer. No se oye. ¿No se oye ella? Sí, pero estaba. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿No? No. ¿Prueba? ¿Prueba? ¿Ahora sí? No, dicen que no. Hola, hola, hola. Micro. Acerca. ¿Hablas aquí? Hola, hola. O sea, tengo que estar cerca de... Si no, pues,
¿Sí? Vale. ¿Sí que se ¿Sí? me oye ahora? ¿Sí se oye? ¿Sí? No, pues me acerco a ti. Tienes que estar cerca de Me mí. acerco a ti. Vale, Venga. ¿y así me oís? Vale, pues como decía, soy Ana Suja, como ha dicho Daniel, soy arquitecta de soluciones en AWS, pero ahora lo que voy a hacer es lo que llamamos Voice of the Customer o la voz del cliente. Es decir, le voy a ir haciendo las preguntas a Daniel que tuve yo cuando empecé a usar el servicio, que vemos mucho con los clientes que trabajan con este servicio y que empiezan a empezar con él, y que, por ejemplo, pues desde el equipo de Global Suite Solution nos trasladaron muchas de estas. Entonces, lo primero es un escenario en el que yo soy una desarrolladora, que salgo de una reunión de arquitectura donde hemos decidido que vamos a utilizar una arquitectura orientada a dominio porque queremos hacer una nueva aplicación de e-commerce desplegada en AWS, con microservicios, y pues este tipo de arquitectura es la que mejor encaja. Y entonces, claro, mi pregunta es, hace muchísimos años que yo no sé nada de arquitectura orientada a dominio, ¿cómo me puede ayudar Amazon Q Developer para ponerme al día y ver cómo puedo utilizarlo en AWS? Perfecto, Ana. De hecho, muchísimas gracias por la pregunta. Es algo que le ocurre diariamente a diferentes desarrolladores de software en su día a día. Para ellos nos vamos a apoyar con una demo. Okay. Permítame pasarla a la siguiente pantalla. Permíteme pasarlo aquí a la siguiente y la tenemos acá, ¿vale? Ajá. Entonces, ofrezco disculpas aquí por merge all windows. Estos son temas de la demo, inclusive cuando la tienes grabada, que te ocurren, así que muy bien. Entonces, desplegamos aquí nuestra pantalla y aprovechando lo que nos comenta Ana, tenemos una serie de demos que hemos decidido traer grabadas para evitarnos problemas de red o todos otros tipos de problemas con el portátil. Y en base a lo que nos dice Ana, pues Amazon Q Developer en este sentido nos puede ayudar, primero que nada, a través de la interfaz de conversación. Tomen en consideración que en este caso ya el servicio ha sido configurado con nuestro Identity Center y ha sido instalado el plugin. Y lo que hacemos es, primero que nada, hacerle una pregunta, la cual podemos hacer en nuestro idioma natal aquí en España, castellano. Habla diferentes idiomas Amazon Q Developer. Y aquí le voy a preguntar directamente, explícame la arquitectura a dominio, explícame los conceptos, utilizando una e-commerce de Microsoft.net como ejemplo, y cuáles son los servicios para implementarlos en AWS. Un poco la pregunta generalista para entender el concepto de la arquitectura orientada a dominio y cómo la implemento. Y aquí vemos que nos empieza a dar diferente tipo de información relacionada con la arquitectura orientada a dominio, conceptos importantes que necesitamos para entender de qué va la arquitectura, refrescar conocimientos en el caso de Ana, y además nos muestra porciones de código de cómo podemos implementarla en nuestro código en producción. Entonces, tengo primero que nada una parte teórica en la cual puedo entender cómo implementar la solución, y además tengo código específico que puedo utilizar en mi entorno. Como pueden ver, es código C#. Le hemos preguntado por una aplicación .NET y él automáticamente ha interpretado cómo puedo hacerla. Al final lo que buscamos es tener una decisión informada de la arquitectura que vamos a implementar, la cual podamos después justificar y entender a fondo para todo nuestro proceso de desarrollo de software. La explicación no solamente se queda en código y en explicación teórica, también nos explica un poco cómo sería una arquitectura o la estructura de carpetas que necesitamos montar dentro de nuestro repositorio de software, además de una pequeña diagrama de arquitectura en el cual nos explica cuáles son los principales componentes de esta arquitectura orientada a dominio basado en servicios de AWS, que es lo que le hemos preguntado, y nos pasa desde la parte de el frontend, cómo lo podemos desplegar con CloudFront para toda la parte de nuestra aplicación web, hasta la parte de el backend en la aplicación SQL Server con nuestro storage. Entonces, esto es un poco cómo el servicio nos puede ayudar desde el punto de vista de interpretar una arquitectura, cómo puedo llevarla a cabo en un entorno productivo y cómo puedo inclusive diagramarla en mi entorno de AWS en particular o en mi entorno privado. Así que es como te puede ayudar, Ana. Además, eso, Amazon Q Developer es un asistente al desarrollo que sabe mucho sobre AWS. Lo que pasa es que es una pregunta que nos han trasladado muchos clientes, es qué pasa en el día a día del desarrollador donde hay mucho más que AWS, ¿no? Hay muchos conceptos generales del desarrollo, como por ejemplo el patrón estrategia, ¿no? Si le pregunto a Amazon Q Developer sobre el patrón estrategia, ¿me va a ayudar? Yo aquí te invito, Ana, de hecho, a que le preguntemos directamente a Amazon Q Developer qué es lo que haría con el patrón estrategia. Nosotros los desarrolladores en general hablamos de patrones, hablamos del patrón estrategia, hablamos de una arquitectura de referencia, es como solemos comunicarnos. En este caso, si le preguntamos a Amazon Q Developer, ¿okay?, a través del chat experience, vamos a hacerle la pregunta directamente y le decimos, necesito implementar el patrón estrategia,
que es lo que me pregunta un poco Ana, le pido que me lo explique y que me dé un ejemplo de implementación en C#, ¿ok? Quiero profundizar en este patrón, esto no tiene nada que ver con AWS, esto es totalmente agnóstico, esto es desarrollo de software puro y duro. Y vemos que Amazon Q Developer comienza a explicarnos todos los detalles del patrón de estrategia. Un poco cuáles son los componentes principales que necesitamos utilizar en este tipo de patrón, ventajas de usarlo, muy importante. Recuerden que aquí buscamos tomar una decisión informada como desarrollador de software. Y luego me pone un ejemplo de implementación en C#. ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? Es el lenguaje de programación que utilizo. Pues aquí me muestra un poco los diferentes elementos a nivel de código. Desde una interfaz, que es la interfaz de estrategia, la cual después voy a realizar o voy a implementar con diferentes clases de estrategias basado en las necesidades de negocio que tenga. Tengo ejemplo de código de cómo llevarla a cabo, ¿ok? Inclusive tengo cómo contextualizarlo e instanciar estas clases en un entorno real, pasando por el despliegue en una aplicación de ejemplo, en este caso como es Microsoft.NET, puede ser una aplicación de consola que puede ejecutar directamente. Con lo cual, aquí tengo toda la solución completa y además la información para yo tomar una decisión informada e implementarla directamente en mi entorno productivo. Genial. Así que Amazon Q Developer nos ayuda a esto, al principio, tomar la decisión informada, interactuar con un chat, podríamos hacerle follow-up questions y tal, preguntas de follow-up, vamos. Y es el chat la única forma en la que puedo interactuar con Amazon Q Developer. ¿Puede implementar código directamente en lo que son mis ficheros y mis directorios? Muy buena pregunta, Ana. De hecho, lo que buscamos con Q Developer es agilizar la experiencia de desarrollo de software. Con lo cual, si nos vamos a una funcionalidad adicional que tiene Q Developer, que llamamos el inline chat, ¿ok? Van a ver una pequeña pantalla en la parte superior, en la cual yo puedo perfectamente también comunicarme con Amazon Q Developer. Es una funcionalidad adicional. En este caso, voy a pedirle, no se ve un poco por temas de pantalla, pero le estoy pidiendo que me implemente el patrón estrategia en C#. Básicamente lo mismo que le pedí a través del chat conversacional, ahora le voy a pedir que lo implemente. Y aquí vemos que ya pasa directamente a una implementación, ¿ok? Me está implementando el patrón estrategia con los mismos elementos que vimos anteriormente. Una interfaz, una serie de clases concretas de implementación de la estrategia, ejemplos de uso y de implementación y creación de las clases, pasando por el despliegue en una aplicación de consola en Microsoft.NET en este caso, ¿ok? Entonces, en el chat conversacional puedo tener una conversación rica, aquí ya paso a la implementación real en un caso de una clase en concreto. Como desarrollador siempre tengo la última palabra, Ana. Entonces yo puedo aceptar los cambios que me propone Amazon Q Developer, lo vemos en la parte superior, o rechazarlos. Si los acepto, a partir de aquí puedo continuar yo evolucionando y desarrollando más funcionalidades con Amazon Q Developer y como ves, sin tocar mayor línea ni estar copiando código, copiando y pegando, ¿no? Sino que el copy-paste al final quita mucho tiempo y justamente la idea de este servicio es la parte de agilizar. A mí, sobre todo cuando empecé a utilizar el servicio, me entraba la duda de cuál es el contexto para esta aplicación, porque aquí hemos visto que es implementar el patrón estrategia, ¿no? Pero si ya tengo código, ¿qué contexto toma? Y luego también estoy viendo que estamos implementando, pero me pregunto si también podemos hacer cosas como documentación, has comentado test unitarios al principio. Vale, sí, de hecho, con respecto al contexto es algo que muchísimos clientes nos preguntan. ¿Cuál es el contexto que toma Amazon Q Developer? En las funcionalidades que acabamos de ver, en el inline chat, por ejemplo, pues toma como contexto la clase en la que estoy trabajando, pero Amazon Q Developer es mucho más rico que solamente completar código dentro de la IDE. Primero que nada tenemos lo que llamamos unos agentes, ¿okay? Que es un poco lo que he estado comentando, ¿no? Estos agentes tienen diferentes propósitos. Primero que nada nos ayudan el agente dev, que es el que aparece en la parte superior. Es un agente generalista de desarrollo de software. Le puede entregar cualquier tarea como implementar una nueva funcionalidad completa dentro de mi aplicación web en general. Luego tengo, por ejemplo, la funcionalidad de test. Este es experto en crear test unitarios, ¿okay? Puedo incrementar mi test coverage simplemente con invocar el agente de test. Y en estos casos, cuando estamos hablando de los agentes, toma como contexto todo el código que tengo completo en mi IDE, no solamente la clase que tengo enfrente. Con lo cual, él toma este código, se enriquece y puede mostrarnos sugerencias de código mucho más valiosas y ajustadas a nuestro contexto. Luego tengo el agente review, hace un poco code reviews, security, la parte de mejores prácticas. Cuando tengo, por ejemplo, un if anidado, pues me va a mostrar soluciones para estas malas prácticas de código que a veces nos ocurren como desarrolladores. La parte de documentación genera un README que puedo tener en mi repositorio de código y almacenarlo, y a medida que voy evolucionando actualizo automáticamente mi documentación sin necesidad de estar yendo a otro entorno. Y la parte de transformación, que esto lo que hace es migrar aplicaciones de Java a otras versiones nuevas como Java 17 y Java 21. Ahora, no solo esto, Ana.
Amazon Q Developer tiene funcionalidades adicionales, como por ejemplo la funcionalidad de Workspace, que vamos a ver en un momento. Workspace, ¿para qué nos funciona? Si yo tengo todo mi código y yo quiero hacerle preguntas sobre ese código que tengo, necesito de alguna forma decirle a Amazon Q que puedo preguntarle sobre piezas particulares y carpetas del código. Pues con Workspace lo que hago es básicamente indexar mi código, ¿ok? Amazon Q Developer ahora tiene contexto de todo lo que está en mi IDE y puedo empezar a hacerle preguntas como ¿dónde está esta funcionalidad? ¿Alguien ha implementado una funcionalidad de envío de correos de manera que yo no la tenga que duplicar? Finalmente tenemos la parte de prompts. Esta es una nueva funcionalidad que hemos incluido en Amazon Q Developer, en la cual podemos almacenar esos inputs que le damos al servicio para que nos genere nuevas funcionalidades. Entonces, es un poco la gama de servicios que nos ofrece Ana. Genial. Y ya como última pregunta, como último ejemplo, es si podemos ver cómo Amazon Q Developer nos ayuda a esto, tomando el contexto de, por ejemplo, una clase que ya existe, cómo podemos completar esta funcionalidad, una funcionalidad completa, utilizando Amazon Q Developer. En la parte de funcionalidades avanzadas, ¿correcto? Cuando sí, no solamente quiero implementar el patrón de sí, estrategia, no solamente sino que quiero... sí, no tengo un código y quiero hacer una funcionalidad completa, quiero, por ejemplo, creo que el ejemplo que tienes, ¿no? Pues de convertir una calculadora simple en una calculadora científica. Correcto. De hecho, comenté del agente dev, ¿ok? Que es el agente generalista de código, y en este caso vamos a utilizarlo. Vale. Precisamente, aquí tengo un pequeño ejemplo, ¿ok? Es una calculadora que he creado científica en C# muy sencilla, ¿ok? No quiero complicar las cosas para que puedan entender un poco de qué es capaz el servicio. De hecho, lo ven aquí, 4 funciones sencillas: suma, resta, multiplicación, división. Ahora vamos a invocar a Amazon Q Developer y le vamos a pedir que nos agregue funcionalidades avanzadas en esta calculadora, ¿ok? Para ello invoco al agente dev a través del chat conversacional, puedo invocar a los agentes. Como ven aquí, le paso el input o el prompt. Le digo que esta calculadora la convierte en científica, que agregue las funciones seno, coseno, tangente y logaritmo, que la haga en una clase separada y haga extensión de esta como clase base, y que además me cree los unit tests. Le estoy dando una serie de tareas bastante avanzadas en las cuales tiene que tocar diferentes clases, diferentes puntos en mi aplicación. ¿Qué es lo que va a hacer Amazon Q Developer? Primero que nada, va a tomar todo el código que tienes en tu IDE, Ana, lo va a entregar a un agente de Amazon Q Developer para que primero entienda de qué tiene el código y en consecuencia nos empiece a realizar un loop para generarnos una propuesta, que al final tú vas a decidir qué es lo que quieres hacer con el código. Mientras está haciendo esto, es un proceso que tarda, lo hemos adelantado un poco, tarda como unos 5 minutos en este caso en una aplicación sencilla, en algo más avanzado puede tardar un poco más. Él nos va diciendo en todo momento qué está haciendo, qué clases está revisando, qué archivos está creando. Este agente de Amazon Q Developer puede crear, modificar y eliminar archivos. Nos está entregando toda la información que necesitamos para al final entender de qué es el cambio que está realizando. Tomar una decisión informada sobre si nos conviene lo que está haciendo o no. Al final de todo el proceso, aquí ha ido un poco más rápido, esta es la sugerencia de código que me da. Y como vemos tengo varias cosas y es bastante interesante. Lo primero, tengo un archivo README, si lo vemos en la parte superior. No le he pedido que me genere un archivo de documentación, pero el agente dev ha entendido que lo necesito y en consecuencia lo ha generado de forma proactiva, ¿vale? Un poco un README basado en lo que tengo en la estructura de mi repositorio. Luego ha creado la clase calculadora científica con las funciones que le he pedido. Lo vamos a ver: seno, coseno, tangente, logaritmo. Ha agregado comentarios dentro de mi código, cosas que los desarrolladores no nos gusta muchas veces hacer. Empezar a documentar y a crear comentarios es complicado, pero bueno, él lo hace por nosotros, ¿ok? Tengo también la parte de los unit tests para la calculadora inicial que tengo, ¿ok? Yo le dije en general que me creara unit test y él me ha generado uno para la calculadora básica, ¿ok? Y me ha generado también unit test para la calculadora científica, ¿ok? Los vamos a ver ahora en un momento, los tests de la calculadora científica, con la misma estructura, ¿ok? Y siguiendo el mismo patrón. Pues tengo todo mi código, puedo realizar la implementación y aquí tengo la propuesta de código. Al final, todo esto es una propuesta que el desarrollador siempre tiene la última palabra de decidir qué vamos a hacer. ¿Llevamos esto a producción o tomamos otro rumbo? Es un poco lo que te puede ofrecer Amazon Q Developer en este punto, Ana. Genial, sí, que además veo abajo, ¿no?, los botones para aceptar los cambios o seguir dándole feedback. Sí, de hecho, tú tienes varias opciones aquí. La primera, puedes aceptar los cambios tal cual como te los ha propuesto Amazon Q Developer. Decides que te parecen bien, que estás de acuerdo y que ha hecho una buena propuesta. O puedes decir, quiero que me mejore estas características. Y en cuyo caso puedes presionar el botón feedback y puedes decirle, por ejemplo, no me utilices la librería estándar de unit test de Microsoft.net, sino que me utilizas en Unit, por ejemplo. Y él te va a generar una nueva propuesta con este feedback que tú le estás dando. Genial.
Pues muchísimas gracias. Sí. Pasamos a la presentación. Bueno, pasamos a la presentación. Un segundo. Creo que me sigo teniendo que quedar cerca de ti. Sí, yo creo que sí. Genial. Pues aquí con este... ¿Se me oye ya? ¿Se me oye bien? Sí. Ah, genial. Vale, vale. Vale, estupendo. Entonces, con estos ejemplos hemos visto un poco que Amazon Q Developer nos ayuda en todo lo que es el ciclo del desarrollo. Estos eran ejemplos sencillos para que se sigan bien las demos con los vídeos, pero hemos visto que puede ayudarnos a explorar y planificar, es decir, venga, tengo que implementar este nuevo código, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Por dónde empiezo? Más información sobre pues, qué servicios de AWS o estrategias, arquitecturas que ya existen. Luego nos ayuda la parte de creación, ¿no? Y de implementación del código. También nos va a ayudar a la parte de test unitarios y de revisiones de seguridad. Y por último, pues la parte de desplegar. Y para eso tenemos la suerte de contar con Armando, que es el CTO de Global Suite Solutions, que nos va a contar cómo estáis vosotros usando el servicio de Amazon Q Developer. Muchas gracias, Ana y Daniel, por invitarnos a este evento. La verdad es que me gustaría contaros quiénes somos, a qué nos dedicamos y sobre todo cómo hemos utilizado el servicio de Amazon Q Developer para optimizar nuestro propio proceso de desarrollo. A día de hoy las empresas pues, se enfrentan a grandes desafíos relativos al mundo del GRC, la gestión, el riesgo y el cumplimiento. Las normativas evolucionan de una forma constante, obligando a las empresas a tener que estar actualizadas para evitar pues, esos precisos incumplimientos que les hagan caer en faltas de ley, o pues, propios procesos que estén descontrolados, que no aporten el valor adecuado, pues también les obligan a las propias empresas a invertir en esa propia automatización para conseguir pues, una mejora o obtener el valor deseado. Y no solo eso, los riesgos, como puede ser cosas que hemos pasado hace poco, el apagón, el COVID, o no incluso riesgos totalmente tan críticos como estos, sino los propios riesgos que aplican a las aplicaciones día a día, pueden atacar directamente a la línea de flotación de las propias empresas, llegando a ser un problema para su propia supervivencia. Y que tenemos de hablar de los propios ciberataques, ya que una de cada dos empresas a día de hoy ha sufrido uno de estos ataques en los últimos 3 años. El mundo del GRC es un mundo que actualmente está valorado en 40.000 millones, pero está previsto pasar a ser 140.000 millones en los próximos años, y entendemos que por algo es. A día de hoy, las empresas, la gestión de todas estas problemáticas las realizan a través de sistemas de gestión totalmente ineficientes. Muchas de las veces ni existen, realmente utilizan el Excel, el Word, el PDF, los documentos están almacenados en un silo de un departamento determinado, el CISO no conoce lo que está haciendo el Compliance Officer y al fin y al cabo dificulta mucho el tener que funcionar de una forma correcta para las propias empresas. Y en este punto es cuando Global Suite toma fuerza, permitiendo ayudar a toda esta parte del control de las propias normativas para estos cumplimientos, mitigar los riesgos y automatizar los procesos de una forma eficiente. Sobre todo, lo que buscamos es que las empresas sean capaces de que sus objetivos generales estén alineados con los riesgos que les pueden llegar a aplicar. Realmente Global Suite es la mejor solución para gestionar, controlar y automatizar estos temas de una manera centralizada. Es una aplicación, un ecosistema de fácil implementación y que además nos reporta el mayor retorno por euro invertido. Somos, por no decir la única empresa europea que se dedica plenamente al GRC. Y bueno, nuestra aplicación tiene diferentes módulos. Al fin y al cabo tenemos nuestro módulo de Risk Management para gestión de los propios riesgos, el módulo de ciberseguridad, el módulo de TPRM, Third Party Risk Management, para la gestión de proveedores, también otro módulo de Compliance para justamente implementar estas normativas como la 27000, la DORA, LNS, la 14000, etcétera. También pues, tenemos nuestro módulo de protección de datos y otro módulo de automatización propia de la continuidad de negocio de las propias empresas. Y ni decir tiene que cuando hay un incidente pues necesitamos un módulo de auditoría para poder prospectar realmente qué es lo que está sucediendo dentro de esos incidentes. Y como no podemos dejarnos fuera el módulo del ESG. A día de hoy pues todas las empresas estamos muy involucradas con el tema ambiental y las normativas propias
de esto, pues, a través de Global Suite pueden ser implementadas. Pero bueno, hemos venido a hablar de tecnología y nunca podríamos hablar de tecnología si no hablamos de las personas, uno de los principales pilares que tiene nuestra empresa. A día de hoy somos una pyme de unos 130 empleados, de los cuales alrededor de unos 55 somos los técnicos. Realmente somos una empresa que nos dedicamos a ser fabricantes de software líderes en nuestro sector, realmente compitiendo con unas empresas multinacionales americanas y extranjeras que nos superan de una manera enorme en recursos y en capacidad, al fin y al cabo. Yo llevo 8 años en la empresa y nos organizamos de una manera, pues, yo creo que muy general y muy parecida a la que podéis veros reflejaros muchos de vosotros. Tenemos una factoría de software compuesta por 4 equipos de desarrollo evolutivo que se encargan de evolucionar la propia plataforma, un equipo de IA que se encarga de hacer que las propias funcionalidades de IA sean capaces de llegar a nuestros clientes a través de nuestra propia plataforma, un equipo de datos para darle una información fidedigna a los CEOs o level de las empresas, que son realmente los destinatarios finales de nuestra propia aplicación, un equipo de integraciones, que son los encargados de interconectar nuestra propia aplicación y obtener esa información realmente muy relevante de los diferentes elementos que hay dentro de las propias organizaciones que no están hablando con nuestra propia aplicación, que determina los riesgos que pueden aplicar, y equipos ya más puramente de la operativa, como puede ser nuestro equipo de DevOps, encargado de hacer que nuestra aplicación llegue de forma automática a los clientes, nuestro equipo de IT y nuestro equipo de SRE, que son los encargados de mantener el entorno productivo vivo y hacer que tengan un performance óptimo, como debe ser, sin olvidarnos, finalmente, del equipo de seguridad, que es otro de los pilares propios de nuestra empresa, que lo que hace es darnos esa cobertura a todo el proceso de desarrollo, la puesta en producción y ese ciclo DevSecOps que tratamos de implementar. Pero bueno, somos una empresa que llevamos más de 15 años en el mercado. Como podéis entender, pues no somos cloud native. Nosotros cuando empezamos a hacer esto realmente no existían estos servicios. Y sí que entendemos que para poder dar un servicio correcto, una escalabilidad y llegar a los clientes que pretendemos llegar, pues es necesario hacer un cambio y una evolución. A día de hoy, pues Ana nos dice que estamos en el estado foundation. Tenemos algunas cosas que sí, otras que no. Tenemos unos procedimientos realmente que están en un estado muy inicial, estamos analizando cómo subir, cómo dejar de subir, pero también tenemos unos procesos en producción realmente desplegados sobre las infraestructuras de Amazon. Procesos muy críticos, como puede llegar a ser nuestra continuidad de negocio. Realmente, ¿por qué hemos buscado el uso de una IA generativa para optimizar y agilizar nuestro propio proceso? Realmente, por la propia idiosincrasia de nuestro equipo, de los competidores que tenemos y del propio negocio, no somos una empresa que podamos permitirnos los lujos de fallar, no de fallar a lo grande, tenemos que fallar en pequeñito, porque tenemos recursos limitados. Cuanto antes fallemos y más rápido fallemos, mejor. Entonces, todas las herramientas, como estas herramientas como Amazon Q, nos permite tener esa agilidad que al fin y al cabo nos da una competitividad y una escalabilidad que nos aportan un valor esencial para ser diferenciales cara a nuestros clientes en estos momentos. Y bueno, esto es quiénes somos, qué hacemos, pero hemos venido a hablar de cómo lo hacemos. Al fin y al cabo, pues nuestros casos de éxito están muy orientados a esta parte que ha dicho Ana de la creación, del test y del deployment. El primero de ellos es una optimización de nuestras APIs para llegar a un modo multitenant, justamente en esta parte de creación, rediseño, como lo podamos llamar. Luego un segundo caso de éxito en el cual nos centramos principalmente en uno de los ámbitos más propios del desarrollo, que es el tema de los tests, y finalmente pues un ámbito relativo al deployment, una aplicación que teníamos nosotros en una estructura on-premise, pues cómo la podemos llevar de una forma ágil al entorno en nube. El primer caso de uso, como digo, es la optimización de nuestro modelo multitenant. A día de hoy lo que nos sucede es que nuestras APIs son realmente dependientes de la infraestructura subyacente que las soporta. Y eso, llevarlo al cloud, pues creo que lo habréis encontrado algunos, que a nivel de costes pues no es lo más eficiente del mundo. Por lo tanto, requeríamos hacer unas transformaciones, unas refactorizaciones que nos permitiesen llegar ahí de una forma ágil, óptima y sobre todo reduciendo los costes. ¿Qué sucede? Pues utilizando Amazon Q
con el propio contexto de nuestra propia API, dándoselo a través del IDE de una forma rápida, ágil, con un simple clic, pues hemos sido capaces de transformar este modelo a un modelo capaz de subir. Pero no solamente el beneficio es porque analiza nuestro código, sino también porque somos un poco Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Al fin y al cabo, tratar de contactar con Daniel y con Ana, pues tiene sus inconvenientes. Siempre beneficios, pero algunos inconvenientes. Como el hecho de sus tiempos. Realmente hablar con ellos de una forma ágil es complicada. Y nosotros lo que necesitamos es fallar rápido y tener pruebas de concepto ágiles y operativas. Y gracias a Amazon Q lo que hemos sido capaces es de tener esa información rápida, conocer unos servicios que inicialmente ni conocíamos, no sabíamos cómo se utilizaban y sobre todo que tendríamos que gastar realmente mucho tiempo en indagar en ellos. Estimamos que este caso de uso, pensábamos que nos llevaría alrededor de un mes, mes y medio en diseñarlo y plantearlo, cómo queríamos solucionarlo. A través del uso de Amazon Q se llegó a reducir a prácticamente una semana, muy poco tiempo. El segundo caso de uso que tenemos, al fin y al cabo, es un uso más centrado en lo que es la parte del propio desarrollo, del día a día de todos los desarrolladores. Muchos de aquí sois desarrolladores y, a ver, no nos vamos a engañar, a nadie le gusta picar los tests. O sea, todo el mundo sabemos el valor, como ingenieros, sabemos el valor que nos aportan, pero realmente pues esa tarea tediosa y repetitiva no le gustan a nadie, principalmente. Y sobre todo, que tiene otra problemática añadida, y es que cuando vamos a nuestras capas de negocio, realmente venderles el valor que aporta hacer esos tests cuando el cliente final no lo va a percibir de una manera directa, es a su vez complicado. O sea que no solo es un beneficio para los desarrolladores, sino que también un beneficio para las propias capas de negocio. Por lo tanto, toda automatización y toda agilidad que podamos llegar a meter aquí, siempre es un beneficio para la empresa. Gracias a Amazon Q lo que hemos hecho es programar los propios tests tal cual. O sea, darle a una API legacy cuáles son los casos de uso que debemos tener, cuál es el flujo de datos, las validaciones, cuáles son los casos límites y sobre todo porque hay situaciones en las que tratándose de un código antiguo, el propio desarrollador que va a implementar esos tests no tiene por qué conocer lo que estaba hecho de antes y puede llegar a cometer errores. Nos vuelve a ahorrar tiempo en esa inferencia de esa propia información. Pero no nos quedamos solamente ahí. Realmente gracias a Amazon Q hemos sido capaces de generar un YAML que se lo proveemos a nuestras aplicaciones de testing automáticos para hacerlos end-to-end. A través de ellos somos capaces de corroborar el comportamiento funcional de ese API de una manera ágil, conectada, que nos aporta valor. Y además, no solamente a estas propiedades, digamos, a estas aplicaciones de testing automático, sino que también a elementos perimetrales, como pueden llegar a ser el WAF, el F5, nos permite darle esa información para que nos proteja, al fin y al cabo, perdón, de ciberataques. Perdonad. Como digo, el tiempo que realmente nos aligera, estimamos que es alrededor de un 20% del tiempo total de desarrollo, siendo pues una mejora de tiempos y de bienestar de nuestros propios desarrolladores. Y bueno, podemos hablar también del último caso de uso. Realmente, como os decimos, pues tenemos una arquitectura orientada a eventos que la tenemos actualmente desplegada dentro de... Perdón. La teníamos desplegada dentro de un Apache Kafka on-premise. ¿Qué ha sucedido? Que gracias a Amazon Q hemos sido capaces de inferir y de saber qué servicios teníamos que llegar a utilizar para desplegar esto en la nube, porque es que no teníamos ni idea de qué servicios teníamos que utilizar. Al fin y al cabo, Amazon Q ha sido capaz de detectarnos tanto el servicio de Amazon MSK como de Amazon MSK Connect para ser capaces de hacer las transformaciones dentro del propio código, que es muy importante. No es que tú le vayas a preguntar en un chat y te lo vaya a contar, no, es que te modifica directamente las clases que tú tienes que tocar, dónde tienes que tocar para hacer esas conexiones y cómo las tienes que hacer. Y sobre todo, que no es solo en la propia fase de desarrollo,
sino que además es capaz de determinarnos cuáles tienen que ser las configuraciones que hay desde todo el escalado de entornos para llegar a producción. ¿Vale? Al fin y al cabo, no solamente acabamos utilizando para esto, sino que a su vez fuimos capaces de utilizar esta herramienta para realizar el parseo entre los diferentes elementos de los publicadores y de los suscriptores, para transformarlos a nuestro estándar. Al utilizar AmazonQ hemos conseguido tener una automatización de los propios procesos que con unas simples modificaciones y con una simple supervisión del propio desarrollador final daba como resultado un código mucho más, o sea, daba que la producción de código fuese mucho más rápida. Y hemos reducido al final el tiempo de creación de esos propios publicadores y suscriptores. Esto estimábamos hacerlo igualmente en, pues prácticamente en semanas, pero es que llegamos a hacerlo en 3 días. Realmente el resultado que nos dio pues fue impresionante. Para concluir, realmente tengo que hablar de que en el mundo de las IAs ahora mismo hay una exigencia y una competitividad brutal, y Amazon tiene que seguir trabajando para estar ahí, como está ahora mismo, en el top. Pero yo diría que AmazonQ Developer es la mejor IA para hacer una transformación al cloud. No solo una transformación pura y dura, sino una transformación ágil y sobre todo optimizada, que para empresas pequeñas como la nuestra nos permite domar esa curva de costes inicial que un shift and lift nos produce cuando queremos llegar ahí, que muchas veces pues llega a ser limitante para nosotros. Espero que los casos de uso os hayan sido al menos parecidos a los que podéis llegar a estar utilizando y os den algunas ideas pues para mejorar vuestros propios procesos. Y si os dejo con Ana para que siga con la propia presentación. ¿Me oís? Sí, genial. Pues nada, simplemente muchísimas gracias, Armando. A mí me alegro mucho de que estés aquí contándonos AmazonQ Developer, porque aunque trabajamos mucho juntos, es verdad que tener un asistente, cada uno de vosotros, en vuestro ordenador que os contesta las preguntas, pues es mucho más rápido, ¿no?, que yo recibiendo vuestros correos, agendando reuniones. Entonces, la verdad es que es un asistente maravilloso para mí y para vosotros. Yo quería sacar como 4 conclusiones clave de esta sesión de AmazonQ Developer. La primera es la parte de seguridad y privacidad. Cuando utilizamos, lo ha mencionado Daniel al principio, pero AmazonQ Developer, todo lo que generéis, todo el código que se genera a través de AmazonQ Developer es propiedad intelectual vuestra y, por supuesto, sigue unos estándares de seguridad como todos los servicios de AWS. La seguridad siempre es nuestra primera prioridad. En el caso de AmazonQ Developer y de todas las herramientas de IA generativa, también. Entonces, todo el código es privado, no se utiliza para reentrenar, etc. Además, lo hemos comentado, tiene agentes especializados y estos agentes os permiten hacer tareas específicas. Son agentes que saben hacer muy bien tareas de desarrollo, como el agente como hemos visto, de test y de generar test como el agente test, de documentar. Entonces, aprovechadlos, porque yo he visto a muchos clientes que empiezan a utilizar AmazonQ Developer y no se atreven, no se animan a utilizar los agentes, y en cuanto se empiezan a utilizar, los resultados pues mejoran muchísimo. Además, yo creo que es muy importante la parte de que vuestro código es el contexto. Lo ha mencionado Armando, lo hemos visto en los ejemplos. AmazonQ Developer va a saber va a proponeros cambios, a proponeros nuevo código basado en vuestro caso de uso y en vuestro código. Yo creo que eso es una herramienta muy potente que os ayuda pues a trabajar. Y por último, que me encanta que lo repite mucho Armando en su presentación, y es que es una herramienta que os permite ser muy ágiles, os ayuda a mejorar, a mejorar tiempos, a hacer las tareas mucho más rápido, sobre todo las tareas tediosas, ¿no?, que a nadie nos gusta. Entonces, pues esto es AmazonQ Developer. Aquí hemos hablado de la parte de construcción, sobre todo, pero AmazonQ Developer no solamente es desarrollo de código. Hemos visto algunos ejemplos con Global Suite Solution, tiene una parte de trabajo de operación en AWS, de transformación, y hay varias sesiones hoy que os van a comentar de esto. De hecho, justo después de esa sesión, la siguiente es de optimizar cargas para AWS usando AmazonQ Developer. También hay demos, etc. Entonces, saliendo de esta sesión, a mí me gustaría que os preguntarais, genial, nos ha encantado, ¿cómo empiezo? Lo primero, yendo a estas sesiones, yendo al booth de IA generativa, preguntándonos en el Summit, hablando con vuestro equipo de cuenta después, cuando volváis mañana y ya os ordenéis un poco por dónde empiezo con todo lo que he aprendido nuevo de AWS. AmazonQ Developer es un sitio súper interesante para empezar, porque a través de él, además, podéis descubrir nuevos servicios de AWS, ir explorando. Entonces, es un muy buen punto de partida, una buena next action después del Summit de AWS, y empezar a construir con AmazonQ Developer. Y con esto, nada, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias a Global Suite Solutions,
Y por favor os pediríamos que escaneéis el código y que nos deis vuestro feedback sobre esta sesión, que nos ayuda mucho a mejorar. Muchas gracias.